estar con ustedes. Voy a compartir a ver si puedo. ¿Cómo era para, no encuentro acá, para pasar el host, el lugar? Porque esto es, a ver alguno que me ayude. Sobre la imagen de Rodolfo, Y, los tres sí, puntitos. pero igual no te quedes, Sí. no te quedes sin el Ahí está, ahí cojos. está. Si No, Rodolfo no, ponía ahora le cojos paso, a alguien ahí por le si puse. se corta. Ahí le dice anfitrión. Ahí está, sí, lo que pasa es que lo ponía en grande la imagen y bueno, ahí está. A ver. View. Ahí está. ¿Pueden ver? Sí. Bueno. Sí. Con control L creo que se puede agrandar, no sé. ¿Cómo? Control L es para agrandar. Tengo el la máximo de mi pantalla, así que no. Bueno, está bien. No sé si se ve. Sí, sí, se ve. ¿Se puede ver? Ok. Sí, Gladys me dijo que la idea es que fuera un coloquio. Veo a muchos de los participantes, los conozco y sé que son realmente especialistas, así que pido disculpas si parte de... Traté de hacerla un poco más introductoria, pero puede ser que les aburra un poco al principio. Muy bien. No sé por qué no me funciona. Ahí está. Bueno, el análisis... Un segundo. Que no veo. ¿Qué es el análisis de Fourier? Bueno, muchos de ustedes saben muy bien lo que es. Lo que permite el análisis de Fourier es una descomposición de una función en términos de ondas de distinta frecuencia, amplitud, y siempre es común compararlo con el efecto que tiene un prisma, ¿no? En separar un rayo de luz en luces de distintas longitudes de onda, y a través de esto poder ver propiedades de la función o de los datos que uno analiza. No me avanza la... Ahí está. En forma matemática, o sea, escribimos una función como una serie trigonométrica, pero por conveniencia, más que nada, escribimos muchas veces, preferimos usar la forma exponencial. No se está, discúlpame, no se está viendo acá. No sé si ustedes ven o soy yo. ¿Vos pasaste de página? Estoy Yo no en veo. ¿No se ve nada? Se ve, no, la La primera página. A ver, voy a intentar de nuevo. Los problemas de la tecnología. A ver si le puedo decir a... ¿Ahora? ¿Se ve algo ahora? Todavía Te veo no. a ti, nada más. Ni ahora a Gladys, ¿no? ¿Qué tal? Ahí sí. Ahí se ve. ¿Ahora? Sí, 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 se ve. ahora sí. ¿Se ve cuando avanzo? No, No. no se ve que avances. Qué raro. Voy a hacer otra cosa. Ahora sí. Ahí parece que algo se movió, Ahí sí, pero sí. no sé. La pantalla completa dicen que es el problema acá abajo. Sí, cuando pongo la pantalla, voy a compartir a lo mejor la pantalla completa, no la página. Nunca me había pasado esto, no sé qué pasa. ¿Ahora? ¿Se ve algo? Sí, ahora sí. Sí, sí. Sí, ¿Se ve cuando avanzo también? Ahora sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo solucionamos por ahora. Muy bien, entonces decía que por conveniencia muchas veces la escribimos como una serie de exponenciales. Pero ahora se me frenó a mí. ¿Por qué son tan útiles las series de Fourier en resolver las ecuaciones del calor y de onda, al menos en el caso periódico? Es porque los senos y los cosenos son autovalores
el operador L menos 2 derivadas respecto de X. Pero queremos trabajar en Rn, entonces de la misma forma definimos la transformada de Fourier. Hay distintas formas de definirlas. A veces ponemos el 2pi en el exponente, otras veces no. Yo prefiero hacerlo de esta forma, con lo cual aparece un 2pi en la función inversa, pero esencialmente una propiedad fundamental es que transforma operadores diferenciales en polinomios en el lado de la transformada de Fourier. La notación habitual para un multiíndice alfa. Y también diagonaliza los operadores de invariantes por traslaciones, ¿no? Operadores de convolución, como probablemente todos sepan, la transformada de Fourier lo transforma en el lado de la transformada de Fourier en una operación mucho más simple, que es el producto de dos funciones. Esto tiene un efecto como si fuera un filtro. Si tenemos una función f que acá hice en rojo, y en el lado de la transformada de Fourier considero dos funciones, una función phi, cuya transformada de Fourier es 1 en un intervalo alrededor del origen, y una función psi, que es 1 en un ánulo, digamos, alrededor del origen. Entonces, ¿cuál es el efecto de convolucionar? Por supuesto, convolucionar con la suma de estas dos funciones no cambia nada, porque es 1 donde la función esta roja vive, pero ¿cuál es el efecto de cada una de ellas? Es una filtra las frecuencias altas, la función phi solo preserva las frecuencias bajas, que da una forma general de la función. Por supuesto, esto es una caricatura, pero es esencialmente lo que pasa, mientras que la función psi da información sobre las oscilaciones más rápidas de la función, son las frecuencias más altas. Y esto es algo que lo vamos a usar muchas veces en el contexto de esta charla. También es importante recordar que el análisis de Fourier tiene ciertas ventajas, explota ciertas simetrías. Esto es una frase de Anthony Nab que a mí me gusta mencionar, que dice que la esencia del análisis armónico es descomponer una expresión complicada en pedazos que reflejan la estructura de un grupo, cuando lo hay, y el objetivo es hacer un análisis difícil mucho más manejable. ¿Cuál es el grupo de transformación? En este caso son dos. Uno son las traslaciones, que como sabemos se transforma en una modulación, y el otro es las dilataciones, que hace que se rescale una función. Lo más que se concentra una función, lo más que se dispersa en el lado de la transformada de Fourier, y viceversa. Bueno, supongamos que uno tiene un espacio de funciones. Si quieren fijar la idea, piensen en un espacio de Hilbert y una base ortonormal, pero no tiene por qué ser así. Un espacio en que hay una familia de funciones phi lambda que en cierta forma genera el espacio F, donde podemos escribir cada función F como una combinación lineal, probablemente infinita, de estas funciones phi lambda. Si T es un operador lineal, y por el momento olvidándonos de convergencia y demás, y lleva el espacio en sí mismo, entonces también podemos descomponer la función T de F ahora con respecto a este sistema o este tipo de base, y usando la descomposición de F arribamos a una doble suma. Nuevamente ignoramos condiciones de convergencia y demás, y que esto no es nada más que lo que uno hace en álgebra lineal, incluso en espacio finito, y le puede asociar a T una matriz, donde es T en uno de los elementos de la base contra los otros elementos de la base. Si asumimos que T de cierta forma preserva estas funciones básicas, o sea, piensen como que si fuera un autovector del operador T, y no soy preciso en este sentido lo que digo, que aproximadamente, pero piensen en ese sentido, como si el phi lambda fuera un autovector, y hubiera alguna ortogonalidad entre estas funciones phi lambda, entonces la matriz asociada a T es una matriz que sería casi diagonal. Con eso quiero decir que, excepto por las entradas de la matriz cerca de la diagonal, las demás serían cero o muy pequeñas. O sea, la idea es reemplazar la noción de que sea
una base construida por autovectores, si es posible para este operador T, vamos a reemplazarla por una base, o no, ni siquiera es una base, pero un conjunto de facciones que son casi, no son exactamente autovectores, pero se comportan casi como autovectores para una familia de operadores, y no dependen solo de un operador T. Esto, por supuesto, tiene que ser cuantificado y lo vamos a hacer más adelante. Pero lo mismo, y estoy interesado en operadores bilineales, lo mismo podemos hacer con un operador bilineal, el mismo proceso anterior, descomponemos T de F y G, y luego la F y la G, usamos la linealidad del operador, y entonces ahora tenemos asociado al operador T un elemento que es un tensor, y decíamos nuevamente lo mismo, que si hay cierta ortogonalidad entre las funciones, a medida que lambda, mu y nu son distintos entre ellos, están separados los parámetros, las entradas de esta matriz, de este tensor, tienden a cero, o son muy pequeñas. Y la diferencia con el análisis de Fourier es que en vez de usar los tonos puros, las notas, las exponenciales, los caracteres, vamos a usar funciones BAM, suaves, phi lambda, que están al revés de los exponenciales, que están perfectamente localizados en frecuencia, pero no en tiempo. Las funciones phi lambda van a ser funciones de Schwarz, con lo cual van a estar suficientemente localizadas tanto en tiempo como en frecuencia. La teoría de Littlewood-Pelly y la descomposición de wavelet, en muy poco tiempo, voy a ir rápido sobre algo que llevaría mucho tiempo explicarlo en detalles, pero la idea es que, si bien la transformada de Fourier provee bueno, en el caso, como yo no la definí con el 2π en el exponente, no es una isometría, pero casi una isometría, en L2 sería fantástico que ocurriera lo mismo en LP, que pudiéramos tener una comparación entre la norma de la función y su transformada de Fourier en el mismo LP para un P distinto de 2. Por supuesto, eso no es cierto, pero un sustituto, en muchos de los casos, es la teoría de Littlewood-Pelly. Entonces, ¿qué consiste esto? Consiste en formar una aproximación de la unidad en el lado de la transformada de Fourier, o sea, una función phi, que la dilatamos, entonces está soportada en un anillo alrededor del origen, entonces cada vez que la dilatemos se expande hacia infinito, se concentra hacia el origen, y de tal manera que la suma de ellas dé 1. Bueno, tenemos un cuadrado por una cuestión técnica, pero esto se puede hacer, pero esencialmente es una aproximación de la unidad en el lado de la transformada de Fourier muy conveniente. Por supuesto, como la función original no cubre el origen, no importa cuánto la dilatemos hacia el origen, no va a cubrir. Entonces, por eso tenemos que excluir sí igual a 0 en esta identidad, donde siempre la suma va a ser 0, pero es solo un punto, entonces no va a afectar a ninguna de las cuestiones que analicemos. Y como algunos de ustedes sabrán, la norma del EP, para P entre 1 e infinito, puede ser calculada con esta expresión cuadrática, que en principio parece una locura. O sea, esta norma LP no es algo tan complicado, mientras que acá hay una suma infinita, un cuadrado, y luego la norma LP muy no lineal. Pareciera que esto es algo descabellado o que no tiene sentido. Sin embargo, lo que esta expresión permite es controlar ciertas frecuencias, ciertas bandas de frecuencia de F, que no interactúan mucho entre ellas. Entonces trae, en cierta forma, introduce cierta ortogonalidad que en LP no es tan fácil de medir como lo es en L2. Y estas proyecciones, o sea, cada uno de estos pedazos, estas proyecciones de Littlewood-Pelly tienen, como les decía, una excelente localización en frecuencia, porque, recuérdense, esta función phi está soportada donde las frecuencias son del orden de 2 a la nu. Entonces esta función ahora tiene soporte compacto en el lado de transformada de Fourier, y se puede ver que se comporta muy bien con respecto a las derivadas. Una derivada de orden alfa esencialmente produce la misma función y un factor 2 a la nu alfa.
con esto se pueden caracterizar otros espacios, en especial se pueden caracterizar los espacios de Sobolev, donde me refiero acá a funciones que tengan S derivadas en LP, y la única diferencia con la caracterización anterior de LP es agregarle este factor donde cuenta las derivadas que se están tomando. Si no incluimos este término, el espacio que se obtiene es distinto, es un espacio homogéneo. Este es el espacio no homogéneo de Sobolev, pero no es el único que voy a considerar. Esta descomposición se puede discretizar una vez más, que es lo que lleva a la construcción de wavelets. Esta no es la forma en que wavelets fueron construidas, pero es una forma filosófica de pensar en ello. Si pensamos en cada uno de estos pedazos, de estas proyecciones de Litti-Culpelli, están soportadas donde la frecuencia es de orden 2 a la nube. Entonces no puede oscilar arbitrariamente mucho, y no puede oscilar mucho en un intervalo que sea de longitud 2 a la menos nu. Y recuerden que la forma que elegimos esta phi es que era el cuadrado, la suma de los cuadrados de las transformadas de Fourier es 1, con lo cual esto es una identidad, puntualmente, incluso excepto en el lado de la frecuencia cuando psi es igual a 0, y es lo que se conoce con la fórmula de Calderón. Bueno, discretizando una vez más cada una de estas funciones, no voy a ir sobre el proceso, uno puede llegar a la siguiente representación. Un poco de notación: los cubos QNUK son los cubos diádicos que tienen la esquina inferior izquierda en el punto del látice 2 a la menos 1K, K es un entero en Cn, y tiene longitud de lado 2 a la menos nu. Lo que probaron Fraser, Jauer y Meyer en forma distinta, un distinto tipo de construcción. Meyer sí construyó una base de wavelet, mientras que Fraser y Jauer no son una base, son lo que se llama hoy en día un frame, un marco. Uno puede discretizar la fórmula de Calderón y obtener una expresión de este tipo, donde ahora las FINUK están normalizadas en L2, y son la traslación y dilatación de una misma función phi que teníamos antes, de tal manera que ahora la norma en LP puede ser calculada con esta expresión, que es aún más complicada que la expresión de Litti-Culpelli. Fíjense que aparecen acá las funciones características de cada uno de estos cubos. Pero la ventaja que tiene esto es que aparecen los coeficientes, la correlación entre F y FINUK, y una cosa muy importante es que aparecen en valor absoluto. Y esto con otro tipo de expresiones, pero siempre manteniendo el valor absoluto de F, del coeficiente de F con respecto a la wavelet FNUK, se pueden caracterizar no solo los espacios LP, sino los espacios de Sobolev, los espacios de Hardy, BMO, y una colección muy grande de espacios de Biesov y Tribali-Sorkin. ¿Por qué es importante que se hace en términos de el tamaño de los coeficientes? Es porque permite en muchas circunstancias estudiar operadores que actúan sobre estas funciones. Al pasar a las matrices, uno puede tratarlas como si fueran operadores positivos. Son muy lejos de ser lo positivo, pero las matrices, como los coeficientes que caracterizan la función solo aparecen en valor absoluto, uno puede tomar el valor absoluto de la matriz y tratar de estudiar eso, lo cual hace que sea el análisis mucho más sencillo. Estudiar una matriz positiva es mucho más sencillo que estudiar un operador que tiene un montón de cancelación. O sea, en cierta forma la construcción de wavelet absorbe todas esas cancelaciones y permite que uno caracterice los espacios solo en términos del tamaño de los coeficientes. Estos son los que son cada una de las wavelets, y la función phi estaba, digamos, era una función de Schwartz con la transformada de Fourier de soporte compacto, con lo cual la phi no puede tener soporte compacto, pero estaba localizada alrededor del origen a una escala 1, es decir, que fuera de un intervalo de longitud 1 decae muy rápido, y la altura es 1, entonces ahora al reescalarla, lo único que hace es comprimir esta función, dependiendo de si nu es positivo o negativo, y trasladarla a la posición 2 a la menos 1K, y delatarla para que siga teniendo norma normalizada en L2. O sea, algo que muchas veces se comenta es como
¿Qué son los coeficientes? Es como una foto de la función, o mirar en un microscopio a distinta resolución, la función f y en distintas posiciones. O sea, el nu rescala y luego voy trasladando esta cámara mirando las distintas posiciones de la función. Muy bien, pasamos ahora a las integrales de Calderón-Simon. Nuevamente, yo sé que muchos de ustedes son realmente expertos, así que pido disculpas por repetir cosas que probablemente sean conocidas, pero a lo mejor parte de la audiencia no está muy familiarizada con esto. Entonces, uno de los orígenes es en la teoría de potencial. Supongamos que uno quiere resolver la ecuación Laplaciano de U igual a F, n mayor que 3 para no tener que diferenciar como escribimos esta integral. Entonces la solución está dada por una integral donde integramos la función f contra un núcleo que es x menos y a la n menos 2. N es la dimensión del espacio ambiente. Bueno, si esta es la solución de esta ecuación, uno tendría que poder tomar dos derivadas, y si formalmente uno toma las derivadas, las lleva dentro del núcleo, cada vez que tomemos una derivada del núcleo, vamos a incrementar este exponente por 1. Entonces, luego de tomar dos derivadas, el núcleo se vuelve singular. Singular en el sentido que no es más localmente integrable, como este núcleo que teníamos acá, pero tampoco es integrable en el infinito, ¿no? Es decir, que para poder darle sentido a este tipo de integrales, algo más tiene que ocurrir, tiene que estar presente cierta cancelación, y en general hay que interpretarlo como un valor principal. Pero muchos operadores del análisis armónico tienen esta forma. Estos son los ejemplos más comunes. La transformada de Hilbert, que la he escrito como una integral singular, el BP representa el valor principal, o en el lado de la transformada de Fourier, por su multiplicador, el signo de Xi, y las versiones equivalentes en Rn, que son las transformadas de Riesz. Fíjense que este núcleo nuevamente se comporta como 1 sobre x menos y a la n, o en el lado de la transformada de Fourier, este es el correspondiente multiplicador, y hay otros ejemplos muy clásicos como el conmutador de Calderón o la integral de Cauchy. También muchos operadores pseudodiferenciales se pueden escribir con un núcleo que tiene propiedades similares. Bueno, el aspecto característico de estos operadores es que cuando uno tiene cierta regularidad, o sea, el núcleo se comporta como x menos y a la menos n, pero cuando tomo una derivada, incrementamos el decaimiento por 1. Entonces, en cuanto este operador tenga un núcleo de este tipo y sea acotado en L2, automáticamente, por la teoría de Calderón-Simon, es acotado en todo LP. Esto, por supuesto, es algo muy particular. No todos los operadores acotados en L2 tienen por qué ser acotados en LP. Pero teniendo un núcleo de esta forma, sí es cierto que en cuanto está acotado en L2, y en realidad en cuanto está acotado en cualquier LP, uno puede probar que está acotado en todos los LP, lo que es una cosa muy particular, y en cierta forma es un elemento característico de la teoría de Calderón-Simon, de la teoría de Littlewood-Pelly, y muchos resultados similares que son ciegos al LP, son independientes del P, mientras que P esté entre 1 e infinito. Por supuesto, hay asuntos muy interesantes y distintos cuando P es 1 o infinito, pero no voy a hablar de ellos en este momento. Entonces la pregunta básica es ¿cuándo es que un operador, digamos, esté acotado en L2? ¿Por qué en L2? Porque L2 es un espacio de Hilbert, uno piensa, está la transformada de Fourier, uno piensa que sería más fácil en general, y lo es, probar que un operador es acotado en L2, y si tiene un kernel de esta forma, automáticamente uno tiene la acotación en otros espacios. Bueno, si el operador es de convolución, la respuesta es muy clara, y solo necesita, en realidad es una caracterización, que el multiplicador sea una función esencialmente acotada. Pero ¿qué pasa cuando no es una convolución? Entonces la transformada de Fourier no provee una herramienta tan obvia para resolver esta pregunta, pero en los 80, luego de mucho trabajo, David y Journet dieron una caracterización y probaron cuándo esto ocurre. Entonces, un operador con un núcleo de Calderón-Simon está acotado en L2, sí, solo sí, y el teorema se llama T de 1, porque una de las versiones
La versión original involucra la acción del operador T en la función 1, la de su transporte en 1, pero yo prefiero esta versión, que es la que voy a también mostrar en el caso bilineal, es que la acción de T en las exponenciales y la de su transporte en las exponenciales están uniformemente acotadas en BMO. Y acá, por si no saben la definición del espacio de oscilación media acotada, incluir la definición del espacio. Hay mucho que explicar en esto y no tenemos hoy el tiempo de hacerlo, puesto que el operador T generalmente está definido en una clase densa de L2, o incluso nomás en las funciones de Schwartz o funciones de C infinito de soporte compacto, y por supuesto las exponenciales no lo son. Entonces uno necesita hacer sentido, darle un sentido a esta definición. ¿Qué quiere decir T calculado en las exponenciales? Pero es una versión que a mí me gusta mucho porque dice que si quiero entender cómo ejecuta su música T, tengo que entender, como sería lógico, cómo ejecuta cada una de las notas. Y nuevamente vuelve al análisis de Fourier. Entender el operador en los caracteres me da toda la información sobre el operador. Muy bien, la prueba original del teorema T de 1 es por otro método, usando algunas de las ideas que mencioné, usando el lema de Kotler y otras propiedades, pero una versión más moderna de la prueba se puede hacer a través del uso de wavelet, usando estimaciones casi diagonales. ¿Qué quiere decir por ello? Recuérdense que lo que decíamos es que queríamos que la matriz del operador T sea casi diagonal, en el sentido que cuando nu y k y mu and L son muy distintos, esta expresión era muy pequeña. Y esto es lo que pasa en este caso. Una forma equivalente de escribirla es, si queremos involucrar el tamaño de los cubos, es la siguiente. Fíjense, ¿por qué esto es casi diagonal? Bueno, por empezar, si el cubo Q es mucho más grande que el cubo Q', este factor es muy pequeño y hace que esto sea pequeño. Por otro lado, si la distancia entre los cubos, o si la función es que el cubo sea mucho más grande, quiere decir que oscilan a distinta frecuencia, hay una cierta ortogonalidad. Mientras que si los cubos están muy distanciados, el diámetro de la unión va a ser muy grande, entonces este factor va a ser muy pequeño y esto vuelve a ser una cantidad muy pequeña. Eso hace que esta matriz sea manejable y se pueda probar usando el lema de Schur y propiedades de operadores positivos, que esta matriz es acotada en el espacio L2 pequeño, digamos así, con lo cual se traslada la acotación del operador T en L2. ¿Cuál es la razón de esta casi ortogonalidad? Sin entrar en demasiados detalles, nuevamente, que algo que se sigue manifestando es que cuando estas son, por supuesto, si primero quiero enfocarme en el caso en que la frecuencia a la cual oscilan estas dos funciones sea muy distinta. Entonces son ondas que oscilan con una frecuencia muy distinta y lo que estoy tratando de decir es que esas ondas no se reconocen entre sí, son invisibles. Y esta es otra caricatura de una forma de explicar esto. Imagínense que uno tiene una rajadura en el piso, una deficiencia en el piso, y uno hace rodar una pelota de básquetbol. Por supuesto, la pelota de básquet es mucho mayor, las dimensiones son muy distintas. Piensen en la frecuencia de la rajadura y la frecuencia de la pelota de básquetbol, y la va a ignorar. Cuando uno pase por eso, va a rodar por encima. Sin embargo, si las frecuencias son comparables, si los tamaños físicamente son comparables, por ejemplo, una pelota de ping-pong, en cuanto llegue a la rajadura, va a ser afectada y va a ser dispersada por la rajadura. Matemáticamente, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, lo que ocurre es que cuando uno aplica T a una de estas wavelets, no obtiene una wavelet. Por supuesto, T no respeta las traslaciones y las dilataciones, pero uno en cierta forma es invariante por esos efectos. No puntualmente, pero
se comporta bien con respecto a traslación y dilatación y hace que la imagen de una wavelet sea algo que es similar a una wavelet. Es lo que se llama en el lenguaje de Fraser y Shauer una molécula. Es una función que está localizada, no voy a poner la definición precisa, pero está localizada en un cubo como la wavelet y decae rápido de ahí y tiene ciertas cancelaciones. Entonces imagínense que fuera realmente un autovector, que cuando aplico T a una wavelet me da una wavelet similar. Me da algo que es un poco peor que una wavelet, es una molécula, pero es similar en cierta forma. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora quiero calcular, por empezar, T de una wavelet contra otra wavelet, si las wavelets están muy separadas, entonces no hay problema, bueno, porque los soportes, o bueno, donde viven las funciones, no interactúan mucho, y entonces este integral claro que va a ser 0. El problema es cuando se superponen. Si phi y nu se superponen, uno es un cubo pequeño y un cubo mayor, pero se superponen. Bueno, la frecuencia de uno va a ser mucho mayor que de la otra, pero una de las funciones, la función phi nu, que tiene medida 0. Y esta función, a la escala, acá hay un dibujo que trata de explicar eso, a la escala de la función phi nu, que la función phi nu, que a la escala de la función phi es esencialmente constante. O sea, una oscila muy despacio y la otra oscila muy rápido. Por supuesto, esto es una caricatura porque no tiene el soporte compacto, pero esencialmente, donde vive la función azul, la función roja es prácticamente constante. A los ojos de la función azul, la función roja es constante. Pero la función azul tiene medida 0. Entonces, si integro algo con medida 0 contra algo que es constante, me va a dar 0, o algo muy pequeño, porque todo lo que estuve diciendo hasta ahora es una mentira, pero es aproximado. O sea que nuevamente las ondas con frecuencia muy distintas son casi invisibles entre sí. Muy bien. Ahora quiero aplicar todo lo mismo para operadores bilineales. Entonces, para motivar esto, consideremos primero una forma particular de escribir el producto de dos funciones, que es el operador bilineal más sencillo que uno puede pensar, en forma de un multiplicador bilineal de Fourier. ¿Qué quiere decir eso? Escribo tanto f como g como la inversa de su transformada de Fourier. Y combino, no hice nada acá, combino las dos expresiones en una sola integral, que ahora, por supuesto, toma lugar en R2n. O sea, ¿cuál es el multiplicador? Estoy escribiendo una expresión donde aparecen las transformadas de Fourier. En el caso lineal hubiera habido una sola función y no habría dos variables acá. En el caso bilineal, en este caso, tenemos dos funciones, una de la variable psi, una de la variable eta, y esta exponencial. Acá hay un multiplicador que no se ve porque es la función 1, o bueno, o 2pi a la menos n por la elección de la transformada de Fourier. Entonces uno puede pensar, bueno, puedo considerar operadores actuando en f en g que tienen una definición como la del producto, pero en vez de poner la función 1 ahí, pongo funciones de otro tipo, más generales. Por ejemplo, si uno toma alfa derivadas del producto, obtiene también una expresión similar, donde ahora no está la función 1 acá, pero está la función psi más eta a la alfa. Y de la misma forma uno puede tomar derivadas fraccionarias, definidas de la forma habitual, y uno puede calcular que la derivada fraccionaria del producto está dada por una constante y un multiplicador bilineal donde el multiplicador está dado por valor absoluto de psi más eta a la s, o módulo de psi más eta a la s. Bien, una forma de estudiar esto es dividirlo en dos pedazos, uno donde, y ahora van a ver por qué hago esto, uno donde psi es mayor que eta y otro donde psi es menor que eta, y divido y multiplico por psi a la s. ¿Y qué es lo que logro? Lo que logro de esta forma es, por un lado van a aparecer las derivadas fraccionarias de f acá y la derivada fraccionaria de g en la otra expresión. Y me queda un núcleo que, como psi y eta están relacionados de esta forma,
se comporta de una forma muy particular. Entonces lo que he hecho es escribir este operador bilineal como la suma de dos operadores, dos operadores bilineales, uno que actúa sobre, podemos pensar, la derivada S de f y g, mientras que el otro actúa sobre la derivada S de g y f. Más generalmente uno puede poner expresiones como el sigma, el símbolo que he considerado acá, con la siguiente propiedad. Perdón, acá hay un error, este m debería ser 0. No lo puedo corregir, pero bueno. El ms es 0. ¿Qué resulta de esto? Que operadores como los anteriores, el T1 y el T2 que mostré, y el T sigma, estos operadores pseudodiferenciales, también se pueden representar como una integral singular. En vez de escribirlo en el lado de frecuencia, lo escribo en el espacio o en el tiempo, donde el núcleo ahora, k de x y z, es un núcleo, resulta ser un núcleo de Calderón-Sigmund, pero en R2n. Y esta es una forma de escribir las propiedades que tienen estos núcleos. Cada vez que tomemos una derivada, decae una vez más. Pero ahora la dimensión ambiente para este núcleo es R a la 2n. Bueno, existe hoy en día, luego de muchos trabajos, empezando con Koisman Meyer, Chris Anjunet, Kenny Stein, y algún trabajo que hemos hecho con Lucas Grafakos, hay una teoría muy desarrollada de Calderón-Sigmund, operadores de Calderón-Sigmund bilineales o multilineales. Y hay un teorema TD1, que nuevamente lo escribo en esta forma, es que para obtener la cotación de T en el rango de exponentes, fíjense, 1 sobre R es 1 sobre P más 1 sobre Q, piensen en el producto, esta es la relación de Helder, si tenemos una función en LP y una función en LQ, el producto está en LR, donde R, P y Q están relacionados de esta forma, y está caracterizado por el hecho de que T, la notación para escribirlo en forma simplificada que usé es que T estrella 0 es T, y T estrella 1 y T estrella 2 son los transpuestos parciales, es decir, transponemos en una de las variables o transponemos en la otra variable de T. Que estos tres operadores lleven pares de exponenciales en BMO en forma uniforme. O sea que es un análogo concreto del TD1 y de la versión TD1 del teorema TD1 de David y Journet en el caso de operadores lineales. Una cosa interesante también, si nunca han trabajado con este tipo de operadores, es que ahora, fíjense, 1 sobre R es menor que 2. Esto hace que R pueda llegar hasta un medio. Es decir, mientras que P y Q van a ser siempre mayor que 1, el R, el target, el blanco del operador, es un espacio de LP que no es más un espacio de Banach, que es un espacio de LP, puede ser un espacio de LP donde el exponente es menor que 1. Y eso crea bastantes complicaciones porque, por ejemplo, la teoría de Littlewood-Pelly no se puede usar más, estos espacios no tienen duales, etcétera, etcétera. El dual es trivial, ¿no? Si P es menor que 1. Estos operadores bilineales de Calderón-Sigmund también satisfacen estimaciones casi diagonales. Y lo escribí tan chiquito para que no lo puedan leer. En realidad es porque si no, no tenía una forma de escribirlo que entrara en la pantalla. No tiene mucha importancia para esta charla, pero lo que sí quiero recalcar es que nuevamente lo que ocurre es que hay dos factores. Esto depende de las frecuencias y si es complicado, pero si las frecuencias son muy distintas, esto es muy pequeño. Mientras que hay otro factor, como lo había antes, es que si la distancia entre los cubos donde están asociados estas wavelets es grande, cualquiera de estos factores, entonces esta expresión también es muy pequeña. O sea, es una forma de cuantificar el hecho de que este tensor asociado a T ahora es también casi diagonal. Bien, un ejemplo
de que este teorema tiene una aplicación fácil es que, por ejemplo, para operadores pseudodiferenciales como los que mostré, el núcleo, el símbolo es una función del infinito, y uno puede calcular que T sigma de los caracteres no es más que el símbolo en X, Y1 y Y2. Bueno, también tendría uno que comprobar la misma propiedad para los traspuestos, y para eso desarrollamos un cálculo simbólico con Arpa Beni y Andrea Nasmod, donde probamos que los traspuestos, análogo a todo el caso lineal, los traspuestos parciales de un operador pseudodiferencial son también operadores pseudodiferenciales con símbolos en la misma clase. Con lo cual, puedo volver a hacer el mismo cálculo que hice con T, con los adjuntos traspuestos con sus traspuestos parciales. Y al obtener que el T de las exponenciales y de los traspuestos están en el infinito, que es más chico que BMO, obviamente, podemos aplicar el teorema T de 1 para obtener su acotación. También tenemos resultados para el caso, como había puesto antes, un M, donde M es mayor que 0. Esto es un operador de orden M. Y nuevamente, para 1 sobre R igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, se obtiene un resultado ahora en espacio de Sobolev, que es en cierta forma como una expresión de Leibniz, porque fíjense que sigma es un operador de orden M, es como tomar M derivadas. Eso determina que tenga que calcular S más M derivada de F por S derivada de G más S derivadas de F por S más M derivadas de G. En particular, si tomamos el símbolo, el más sencillo de todos, ser la función idénticamente 1, obtenemos nuevamente la regla de Leibniz para el producto, que si queremos calcular la norma en S derivadas en LR del producto, lo podemos hacer, lo podemos estimar por S derivadas de F en LP, o poniendo todas las derivadas en G y F en LP, en todas las derivadas de G en LQ. Con lo que se asemeja a la regla de Leibniz del producto que conocemos en cálculos, ¿no? Este tipo de estimaciones tiene una historia muy larga. Ha sido inicialmente estudiado por Cato y Ponce y Chris y Weinstein. Y hay muchos resultados progresivos hasta que se obtuvo el rango óptimo de exponentes. Acá cambié la notación. P y Q, P1 y P2 deberían ser P y Q, y P debería ser R, perdón. Y el rango óptimo es debido a Muscalo, Schlag y independientemente Grafaco y O, excepto por el caso P igual a Q igual a R igual a infinito, que fue estudiado por Lucas Grafaco, Diego Maldonado y Virginia Naibo, y el resultado finalmente fue obtenido por Bourgain y Lee. Y hay como le decía, una literatura muy amplia, y seguro que estoy omitiendo un montón de autores, y si hay alguno en la audiencia pido disculpas si tienen resultados al respecto y no los he incluido acá. Muy bien, finalmente quiero mostrar un resultado donde aplicamos este tipo de técnicas y para obtener reglas de Leibniz, pero en el contexto de espacios de Lebesgue mixto. Los espacios de Lebesgue mixtos son definidos de esta forma. Uno tiene dos variables que pueden ser de muchas dimensiones, pero en este caso prefiero hacer n en X y una dimensión en T. ¿Por qué? Porque es un tipo de función que aparece en muchas ecuaciones diferenciales, donde dependen del tiempo y la posición. Pero todo lo que voy a decir se puede aplicar a cualquier distribución. Incluso puedo tener 3 o 4 o múltiples, una norma LP en cada una de las variables. Pero por simplicidad y porque es la aplicación inicial, vamos a considerar X está en Rn y T está en R1. Y nuevamente tomamos primero una norma LQ en una de las variables y luego una norma LP, que puede ser distinta. Por supuesto, si es la misma, se reduce al espacio LP en dimensión n más 1 habitual. Pero si no, si son distintas, se obtienen lo que se llaman los espacios de Lebesgue mixtos.
Estos espacios también tienen una historia muy larga, en realidad muy asociada con la Argentina, porque los primeros en estudiarlo en detalle fueron Benedetti y Panzone, y también un trabajo con Calderón, y trabajos posteriores de Rubio, Francia, Ruiz y Torrea, y de Fernández. Pero un interés más reciente, o sea, estos estudios originales eran entendiendo este tipo de espacio y la teoría de Calderón-Sigmund, sobre todo en los 80, la teoría de Calderón-Sigmund vectorial. Pero el interés más reciente es por estimaciones bilineales que uno tiene que hacer en el estudio de ciertas ecuaciones en derivadas parciales que involucran, como decía antes, funciones que dependen de una variable espacial en n dimensión y una variable temporal t, y uno quiere explotar la posibilidad de tomar medir distintos tamaños o propiedades de las funciones en cada una de las variables. En este contexto, Kenny, Ponce y Vega, estudiando la ecuación de K de B, probaron una primera forma de la regla de Leibniz. Fíjense que lo que hacen es como un conmutador, o sea, le restan a la derivada ésima de f por g, o sea, f por la derivada de g menos g por la derivada de f. Y pueden distribuir el número de derivadas que pueden poner en cada una de las funciones. Lo que quiero remarcar es que estos resultados solo involucran derivadas con respecto a x. No había resultados con respecto a... Por supuesto, podría uno poner la derivada con respecto a t, o podría iterar una vez la derivada con respecto a t y otras veces la derivada con respecto a x, pero también otra posibilidad es involucrar la derivada fraccionaria con respecto al conjunto de las variables. Y eso es lo que yo voy a hacer, o lo que hemos trabajado y lo que voy a contarle en el resto de la charla. Entonces, nuevamente, ¿cómo se define la derivada fraccionaria? Igual que antes, la diferencia, no hay ninguna diferencia, es como tenemos t en una dimensión y x en Rn, pero la derivada fraccionaria que estoy llamando dst de x no es más que la derivada fraccionaria en la dimensión n más 1. Es una combinación de las dos variables, o sea que estamos tomando una combinación de derivadas en n más 1. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Es que si hago esto y trabajo en LP, en R más 1, es lo mismo que hacía antes. La diferencia de ahora es que la norma no se comporta, separa las variables, mientras que la derivada no lo hace, la norma sí. Y esto crea ciertas dificultades técnicas que son las que hacen el problema en cierta forma interesante. Hay un montón, un arsenal de herramientas que necesitamos usar, pero dos de las más importantes son, una es el teorema de Pfefferman-Stein, del teorema maximal de Pfefferman-Stein, cuya versión en espacios mixtos se conocía y es debida a Fernández y en forma distinta Kurtz. Este es el teorema, para los que lo recuerdan, el teorema maximal habitual de Pfefferman-Stein, pero ahora en vez de poner la norma LP, ponemos la norma LPQ. También hay versiones donde hay LP, LQ pequeño en el interior, pero no las voy a necesitar. Y también necesitamos usar la teoría del Littlewood-Pelly en este contexto, que resulta en cierta forma de la teoría de Calderón-Sigmund vectorial. En efecto, uno puede caracterizar también, así como uno caracterizaba LP por la función cuadrática, uno puede caracterizar FLP-LQ también por la función cuadrática, pero ahora tomando la norma exterior en LPQ, donde ahora la función phi es una función de Littlewood-Pelly, pero obviamente no es en Rn como antes, sino en Rn más 1. Importante que esto es solo cierto si P y Q están entre 1 e infinito. Pero nosotros vamos a necesitar estudiar espacios de LP, porque cuando hacemos el producto o algo similar, podemos caer en espacios de Lebesgue donde uno de los exponentes o los dos son menores que 1, y esta caracterización no es cierta, así como no lo es cierta tampoco en LP. Si P es menor que 1, lo que da es un espacio de Hardy, y si tengo tiempo voy a hablar de eso.
Muy bien, entonces consideremos ahora el caso de un multiplicador bilineal, como parecido a los operadores pseudodiferenciales que mostré antes, pero no hay dependencia de X. Y lo que mostraremos es que hay una cierta regla de Leibniz, que si tomamos S derivada de este operador, combinada en X y T, podemos poner todas las derivadas en F y todas las derivadas en G, donde hay un cierto rango de exponentes y ese es adecuado, son cuestiones técnicas. En particular, en el caso, nuevamente, este multiplicador podría ser la función 1 y esto es solo el producto. Esto da la regla de Leibniz para el rango donde P y Q, perdón, un error nuevamente, esto es 1, no es un medio. P y Q entre 1 y infinito, pero que no cubrían todo el rango de exponente, pero porque no cubren el rango donde... Ah, perdón, P y Q son los de llegada. Sí, esto cubre todo el rango un medio e infinito en P y Q. Los resultados anteriores que teníamos solo permitían P y Q mayor que 1. Quiero mencionar que otros autores han considerado, por ejemplo, derivadas iteradas, es decir, primero una derivada en una de las variables, luego derivada en otra, y obtener reglas de Leibniz parecidas. Estos son resultados de Benea y Muscalo y de Plinio y O. Y en el caso de espacio de Lebesgue, fueron estudiados por Muscalo, Pfeiffer, Tao y Thiele. Lo que es importante mencionar es que el tipo de estimaciones que obtenemos nosotros y el tipo de estimaciones que obtienen ellos, que entre paréntesis solo lo hacen en dimensión 1, nosotros podemos poner X en cualquier dimensión, ninguna de ellas implica la otra, son completamente distintas, son estimaciones distintas que ninguna implica la otra. Sin embargo, en el caso nuestro debemos considerar una situación más complicada que nos requiere utilizar, como mencionaba antes, espacios de Hardy en el contexto de mixed norm. Cuando P y Q son menores que 1, esta norma no reproduce el PLQ, sino que reproduce un espacio que podemos llamar el espacio de Hardy mixto. P y Q. Bueno, el resultado principal que obtuvimos es primero el siguiente, la acotación de los multiplicadores en espacios mixtos. Y luego consideramos la versión fraccionaria de los mismos multiplicadores. Fíjense que ahora nu es positivo, entonces esto es una versión de la integral fraccionaria, pero en este caso bilineal. No es una diferenciación, sino como una integración fraccionaria. Y el resultado general que probamos es nuevamente una forma de la regla de Leibniz, más general, porque podemos poner también un nu positivo. Si tomamos S derivadas y el operador es de orden nu, o sea que integra la función nu veces, obtenemos S menos nu derivadas en F y S menos nu derivadas en G. El rango de los exponentes es el esperado en términos de P y Q, nuevamente relacionado por la relación de Heller. El rango de S es una cuestión técnica que no voy a entrar en detalle, pero es un rango óptimo porque hay contraejemplos cuando S no está en este rango. Y nuevamente la prueba resulta esencialmente de escribir ds, la derivada fraccionaria ésima de este operador, como dos operadores, como lo hice en un principio. Es un poco más complicado que esto, en realidad son tres términos, pero no importa, donde todas las derivadas caen en una función o todas las derivadas caen en otra, y usar el primer teorema que establecimos de la acotación para los multiplicadores de orden 0. Como un corolario, nuevamente, si ponemos, y ya termino casi con esto, si ponemos la función, el multiplicador sea de orden 1, obtenemos entonces sí la regla de Leibniz para derivadas fraccionarias combinando las dos variables en el contexto de espacios de Lebesgue mixto. Y un resultado más, en el caso de la integral fraccionaria, definida de esta forma o en el lado como un multiplicador por esta expresión. Estos son operadores que fueron estudiados por Kenny y Stein. También probamos una especie de regla de Leibniz para S derivadas de la integral fraccionaria
tenemos S menos nu derivada en F y S menos nu derivada en G. Un comentario menor es que estos resultados mejoran resultados previos de Bernicot, Maldonado, Moen y Naibo, donde obtenían este tipo de estimación. Fíjense que el Q es 1 sobre P más 1 sobre 2 menos S sobre N, eso es como una relación de Sobolev. Lo que nosotros probamos en realidad es que S derivada en LP, que por el embedding de Sobolev, es algo mejor que lo que tenemos en este lado, entonces mejora un poco esa estimación. Muy bien, eso es todo lo que tenía para contarles. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora tienen un ratito para preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Cristian. Cristian levantó la mano. Yo No, eso es un aplauso, che. Ah, era un aplauso, perdón. Me confundo la mano y el aplauso. Muy linda la charla, no, por el momento no tengo preguntas. Yo puedo, Rodolfo. Hola, Rodolfo. Hola, hola Cristian. Hugo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, no tanto, hace poco te vi en otra charla, así que... Sí, nos vemos más seguido que antes. Sí, ahora nos vemos con todo el Number mundo. one in social mobility, qué grande la Universidad de Riverside. Sí, es nuestro orgullo, que somos número uno en movilidad social. Sí, escúchame, Rodolfo, una pregunta. Estábamos, en algún momento pensábamos, parece que era con Nicola Garofalo, que intercambiamos algún charla, pero estábamos pensando en la cuestión de la hipoelipticidad de los operadores de derivación fraccionaria, que es eso de que si el dato es suave, entonces la solución es suave en el mismo lugar, en el mismo omega, abierto, qué sé yo, ¿no? Cuando son... Y ahí en el fondo hay atrás cosas que parecen técnicas muy tradicionales de distribuciones, pero está la bendita fórmula de Leibniz. Y harían falta ahí adentro cosas en estimaciones parecidas, pero en espacios de funciones regulares. Digo, salirse del LP, ir a espacios, qué sé yo, lo que quieras, pero ir a mundos diferenciables. ¿Hay algo? Sí, bueno, estas, no sé si todavía puedo compartir Sí. La pantalla. Algo, o sea, estas las podés leer de dos formas, ¿no? O sea, podés pensar que son una estimación S derivada en LP o podés pensar que esto es un espacio de Sobolev, ¿no? No sé si es eso lo que... Sí, en realidad las cosas son de tipo C infinito, malas, bien clásicos. Claro. Pero está bueno eso porque me parece que lo que está bueno es la fórmula que diste, ¿no? La igualdad, que en realidad sí se separa como derivar una sí, la otra no, y la otra sí, y la una no, pero lo que hay en el medio es un operador un tanto particular de Calderón-Sindel, ¿no es cierto? Que son esos que tienen símbolos sí más eta, la S sobre... modo decía la S, pero eso no sé si son respetadores de suavidad cualquier orden. Claro, lo que esto prueba es que en realidad mejoran, ¿no? O sea, como en el caso lineal, la integral fraccionaria bilineal mejora un poco o sea, mejora tengo dos funciones, al aplicarle una integral fraccionaria bilineal a dos funciones de cierta regularidad, obtengo una regularidad un poco mejor. Sí, o sea, eso hay que mirarlo. Me voy a poner a mirarlo con detalle. Gracias, pibe. No, gracias a vos. ¿Más preguntas? Bueno, ¿nadie más quiere hacer preguntas? Pues yo acá veo... La manito no la veo. Bueno, te agradecemos, Rodolfo, la verdad que es muy linda tu charla y esperamos contar más seguido con este tipo de charlas. Y además quiero aprovechar que estando Carlos Pérez presente, espero que esté, a ver, decirles porque el viernes él va a dar una charla, me parece que se fue, a ver, ¿está? Carlos, no, está. Va a dar explica un poco vos sobre tu charla, Carlos, porque intenté entrar y no pude al link, así que después te lo voy a pedir mejor que cuentes, así de paso hacemos propaganda. Bueno, no tenía intención, la verdad, claro. No importa, aprovechamos.
el memorial de Rubio de Francia, que lo imparto el viernes a las 12 en la Autónoma. Ah, muy Bueno, bien. Desde puedo casa, desde pasar mi casa de bien. Bilbao, pero es la conferencia que tienen anualmente el Departamento de Matemática de la Universidad Autónoma de Madrid y el ICEMAT. Bueno, ¿A qué hora pasá es allí, después bien Carlos? el link. A las ¿A qué hora? 12. Puedo mandar el enlace ahora. Ah, sí, dale, sí. dale. Pero es a Mandá las bien y 12 yo de lo mediodía, que distribuyo. es demasiado temprano para Ujú. muchos de vosotros. Bueno. ¿Qué Bueno, hora pues es ahora en después- España? Son las 8. Las Ok, 8 de la noche. Hay 4 horas, sí, justo. 9 horas Eso Claro, es. sí. Sobre Poincaré fraccionario, de hablar y análisis armónico, esas cosas que me gustan. Ah, bueno. Bueno, Muy bueno, bien. muy Va a linda va a ser la... temprano, no tarde para mí, a las 3 de la Claro, mañana. claro, demasiado temprano, ¿no? Sí, Y para Santa Fe también, para Santa Fe será las 8 de la mañana, Las 7. claro. Las 7. Las No, 7. las 7 ya Bueno, es el día, ¿no? ya está bien, a las 7. Un cafecito de por medio. Demasiado El viernes. temprano, yo no podría. Cristian, haceme un lugar que si, según cómo hacen las cosas, me mudo a Canadá. Porque Vénganse Claro, nomás, che, claro. acá hay lugar, ¿eh? mis hijos ya están planeando irse a Canadá. Sí, los websites la verdad están... es que sí. Están pidiendo que recuenten los votos de Wisconsin, parece. Sí, Sí. eso es normal. Cuando es menos del 1% se recuentan siempre los votos. Es obligatorio. No, no es obligatorio, pero lo hacen, tienen derecho a pedir el que pierde, el que gana también, pero no creo que quiera recontar. Sí, Trump está diciendo, dice, la hora referí, dice que me paren de contar, dice. Es lo que está pidiendo, dice. Que ya está, porque él está adelante en varias cuentas, dice, basta, ya está. Dice, no cuenten todos los millones que están viniendo por correo, dice, eso no. Bueno, una cosa, le voy a pedir, antes si vamos a seguir charlando, que me pase el host, pues yo estoy grabando esto. Si me podés pasar el host y voy a detener la grabación. Ah, sí, ¿cómo hago eso? Eso sí lo puedo.